Tercero B, muy buenas tardes. Tercero A también, muy buenas tardes. Esta imagen va a servir para que hagamos el encuadre de nuestra materia. El módulo que vamos a trabajar en Introducción al Derecho es el derecho laboral, las nociones del derecho laboral. Son 3 CATs, de 0801, 802 y 803. El derecho del trabajo tiene mucha historia en México. Nuestro país desde América precolombina ha sufrido de manera total vejaciones por la parte empleadora. Siguiendo a Flores Margalán en su libro La historia del derecho mexicano, es muy importante decirles que, pues, en América precolombina se dividían las tareas y había una distribución de las mercancías a través del trueque, y de alguna manera el trabajo se suplía con lo que conocemos como la esclavitud. La esclavitud considerada hacia los enemigos de cada uno de los grandes señoríos a través del proceso de la guerra, así es como lo explica Flores Margalán. A la conquista, México da esa transformación a lo que es la colonia, y precisamente en el tiempo de ella se generan encomiendas. Momentos en los que nosotros los mexicanos teníamos jornadas laborales de 18 a 20 horas, el llamado de sol a sol, sin prestaciones, y con una famosa tienda que ya alguna compañera les habrá informado. La famosa tienda de raya era la que suprimía familias, la que controlaba el poder adquisitivo y siempre debía dinero todas las personas de generaciones en generaciones. En esa tesitura, México entre 1521 hacia 1810 vivió toda esta situación, y de ella deriva que lo único que se aplicaba en nuestro país eran las bulas papales a través del virrey y los encomendados o encomenderos. Después de ello, en 1910, personajes variados, personajes que en la política mexicana no tuvieron el espacio o el seguimiento, se lanzaron a algo conocido como Independencia de México. Allende, Aldama, Abasolo, más adelante Guerrero, desde luego Morelos. Y bueno, el origen de todo este movimiento no fue lo que conocemos como tal, sino era el hecho de que Felipe VII había sido derrocado, violentado allá en Europa por Felipe VII, por Napoleón III, y en esa tesitura nace el movimiento de México de independencia. En ese tiempo, allá por 1814, a través de los sentimientos de la nación, no Miguel Hidalgo de Costilla, sino Morelos, lo que hace el cura Morelos es hablar ya en ese documento de jornadas laborales de, ojo, 14 horas. El poder adquirir donde uno quisiera sus productos, pero no se hablaba de prestaciones laborales, no se hablaba de ello. En ese concepto, hacia 10 años, 11 años con 11 días después, un 27 de septiembre de 1821, México concilia su independencia. Nos llamamos México de origen así, pero movimientos separatistas, movimientos armados permitieron que las bulas papales regresaran a México en materia laboral, que además de ello, el Código de Cádiz de 1810 a 1836 estuviera operando igual en la misma situación, 18 horas de jornada laboral, y adquirir productos con el señor feudal, el señor encomendado, todavía esa figura, y es hasta 1836 cuando la jornada laboral se baja a razón de 12 horas diarias. Entre 1836 a 1856 se establece la primera constitución, las guerras de desunión en México entre centrales, liberales y conservadores, radicales, conservadores y liberales, trae como consecuencia que se establezca la primera constitución mexicana fuerte, entera, pero enfocada a través de Comonfort, de Lerdo de Tejada y desde luego Juárez, enfocada a separar a la iglesia del poder público, a separarla a través de los registros civiles, la creación de estos, porque hasta esa época nuestros nacimientos se inscribían en los libros propios de la iglesia, no en los libros de lo que es el poder público como lo conocemos. Regularmente se dio ahí, se continuó jornadas laborales de 14 horas hasta 16 horas, y obviamente la figura de la tienda de raya no desaparecía en México, no tenías prestaciones laborales, la seguridad social era nula. Había un código civil que hablaba sobre el derecho laboral, pero lo hablaba de una manera como un concepto muy arcaico, sin el reconocimiento de prestaciones de tipo laboral, de tipo de seguridad social. Hacia el gobierno, después de Juárez, vino el gobierno de Porfirio Díaz. En ese tiempo, en esos 34 años de poder, se levantaron a finales de ese periodo los hermanos Flores Magón, se levantaron también por ahí Madero, y en suma diversos personajes al lado de ellos que tuvieron junto con Ponciano Arriaga la idea de buscar en México el hecho de que tuviéramos un derecho que considerara a los trabajadores, otro derecho que considerara a los campesinos, y desde luego que se buscara en México el principio de igualdad, el principio de libertad y de fraternidad que venía de los movimientos de lo que resultó aquella guerra vieja 100 años atrás en Europa, a través de los conceptos franceses. Y de ahí deriva un diciembre de 1916,
el primer gran debate en derecho del trabajo en México, que un 5 de febrero de 1917 establece lo que fue nuestro primer artículo 123 constitucional. Así, México le gana a Alemania en su constitución de Weimar. Así, México establece las bases de jornadas laborales de 8 horas, mismas en las que los trabajadores iban a poder tener de manera inicial prestaciones laborales, todas nacientes. Todavía no sabíamos qué era el aguinaldo, qué eran las vacaciones, prima vacacional o prima de antigüedad. Hacia 1931 se da una gran reforma en México, derivada de la del 29, y un 18 de agosto surge la primera ley federal del trabajo. De esta manera, lo que ven ustedes en pantalla es cómo vamos a identificar nosotros el derecho laboral, el concepto relación laboral. Obviamente vamos a conceptualizar el derecho al trabajo, la palabra relación laboral, quienes intervienen en ella, las obligaciones y los derechos tanto del trabajador como del patrón. Una gran palabra que no identificamos los trabajadores es la palabra subordinación, la palabra obediencia laboral. Yo te debo de obedecer por un tiempo, por un plazo, porque tú me vas a pagar un salario. Mi obediencia tiene que ser legal, tiene que ser dentro del marco del respeto a los derechos humanos y al derecho al trabajo. Vamos a ver qué son las prestaciones laborales, la suspensión, la rescisión y la terminación de la relación laboral. Suspender es eso, poner en stand-by, quizás porque estés enfermo, quizás porque esté enfermo el patrón, porque no hay materiales de producción, porque la economía está inflada en mercancías y no hay cómo puedan vender los productos. No me crean, pero de manera sui generis está incluido el hecho de algún tema de salud pública, pero tiene que venir todo un protocolo para poderse suspender la relación laboral en todo México e incluso aplicar el procedimiento llamado requisa. La palabra rescindir es terminar. ¿Por qué el patrón o el trabajador puede terminar la relación laboral? ¿En qué momento la termina? ¿Cómo la termina? ¿Cómo fracasa el contexto de la relación laboral? ¿Cómo se va todo a una demanda? ¿O cómo el trabajador decide cambiar de su fuente de labores? La terminación de la relación laboral se da cuando cumples años de servicio, se da cuando llegas a un proceso de jubilación, una enfermedad crónica que te impide seguir trabajando. En el módulo 2 vamos a ver la relación individual de trabajo. Vamos a ver lo que alguna vez les di en clase cuando fui invitado a hablarles sobre contrato de trabajo, qué es el contrato individual, qué es el contrato colectivo, la importancia de cómo se debe de hablar de la relación laboral, si hay un contrato verbal, existe, no existe, es válido, no es válido, los elementos que debe llevar el contrato, desde luego, y el inciso de él, el más importante de ellos, las condiciones de trabajo, las condiciones que se deben de incluir en los contratos. Y estas no son más que las prestaciones: aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, bonos, bonos extras, puntualidad, asistencia, capacitación, adiestramiento, salud pública. Aunque no crean, debe haber una comisión de salud en los centros de trabajo. Debe haber otra comisión, dice el artículo 156 de la Ley Federal de Trabajo, debe haber una comisión encargada precisamente de la capacitación y el adiestramiento como derecho de nosotros los trabajadores. En el último módulo vamos a ver la relación colectiva de trabajo, que son los sindicatos, el contrato colectivo de trabajo y el derecho a la huelga. A esto le voy a colocar como una cereza la reforma del 15 de mayo de 2019, en la que borran las juntas de conciliación y arbitraje. Ya ustedes recibieron de mi parte la sinopsis de cómo las juntas, los tribunales laborales desaparecen. Yo en lo particular comentarles, como abogado nací en un tribunal laboral, conozco el derecho laboral como funcionario. Hay mucha injusticia en las juntas locales de conciliación, en las federales, bastantes injusticias. En ocasiones y lo digo con respeto, quien preside, quien está al mando, como actuario te obligaba a que notificaras mal, notificaras fuera de tiempo o hicieras alguna situación inadecuada para poder darle una oportunidad al patrón. Sí, al patrón. Son temas que yo conocí en su tiempo. Tuve la dicha de haber laudado, emitido laudos o sentencias. Tuve la dicha de ser actuario, caminaba mucho notificando la materia laboral. El proceso, de embargo, lo conozco muy bien porque era uno de mis fuertes. Y aparte de ello, el derecho colectivo, el derecho en el que los sindicatos, cómo se constituyen. Yo mismo fui el responsable de la sección de huelgas, de la sección de contratos colectivos, contratos individuales, y como conciliador busqué mediar las relaciones laborales, siempre mediar en favor del trabajador. Voy a enseñarlos, ese va a ser el deber, voy a enseñarlos a cuantificar prestaciones laborales para que puedan ustedes en casa, con las fórmulas que les voy a dar, con la ruta que yo aprendí, puedan ustedes cuantificar a sus familiares prestaciones laborales para evitar pleitos, porque el tribunal laboral hoy día se traslada del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, donde debió haber nacido. Falta que se haga con los tribunales agrarios. Falta que el derecho esté en cuanto a su proceso de ejecución, en su proceso de declaración y de decir el derecho. Que todos tengan un solo poder para que no haya política atrás del derecho al trabajo. Este es el tema, esto es lo que voy a darles. El encuadre viene contextualizado en el marco de la diapositiva que están viendo. Sin duda,
Uno de los libros gratuitos que más recomiendo es el de 44 lecciones de Derecho del Trabajo de Baltasar Cavazos. Yo tengo precisamente una maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social. Voy a practicar con ustedes la situación de identificar a los tribunales. Voy a enviarles la diferencia que va a haber hoy día entre mediación, conciliación, dos rutas previas a la demanda laboral que te van a dar una constancia para poder continuar adelante. Y sin duda, el derecho del trabajo es un tema que nos debe de ocupar a todos, porque es algo que en nuestra vida va a estar latente siempre. Ustedes ya están insertos en él. Esta semana pasada, ya se firmó un documento cerrando, dicen ellos, dicen los políticos, el outsourcing. Aunque el outsourcing estuvo antes de la reforma de Peña Nieto. Vaya, desde que trabajo en la Junta Local, desde que trabajé en 1994 hasta 2001, estuvo el outsourcing. El outsourcing es la subcontratación. Yo tengo una empresa y no quiero generar prestaciones laborales. Entonces lo que yo voy a hacer es contratar a otra empresa que lleve a sus trabajadores, que ella le pague y que yo le pague a ella un servicio profesional y que esa empresa pague sus derechos, los derechos laborales a los empleados. Son rutas que siempre han habido. Lo digo con respeto. Las empresas del centro histórico, las mercerías, siempre lo he dicho como ejemplo, tienen esa finalidad. Contratitos que vulneran la garantía de los trabajadores, que vulneran el derecho de los trabajadores y que ahorita en temporada del Buen Fin, en temporada de diciembre, en Semana Santa, en arranque de lo que es verano, contratan a ustedes los jóvenes, les hacen firmar contratos en blanco, hojas en blanco. Ellos firmaron, los políticos, la semana pasada un documento que refiere que ya no se va a poder hacer, pero antes se hacía, y cuando a mí me pedía alguien una asesoría, yo comentaba, vete al Ministerio Público, denuncia que ese documento lo perdiste ahorita y quédate con esa constancia de hechos. Cuando el patrón recupere ese documento, cuando él lo haga valer que ya te pagó tus prestaciones laborales, tú exhibes esa constancia, la reactivas y ya gestionas una denuncia penal, pues por falsedad de un documento, que es lo que es la forma que teníamos de defender los abogados a los trabajadores en materia laboral. Estos son los conceptos que tenemos en mente y que tenemos en trabajo. En cuanto a la guía voy a terminarla. Les pido paciencia, por favor, esta semana. Todavía no estoy bien. Y yo se las entrego, Arturo se las hago llegar. Son 4 actividades que vamos a cubrir. Vamos a continuar en el caso de Construyete y en el caso de, de las cartillas morales, incluyéndolas en investigación aplicada. En derecho me voy a centrar solamente a 4 tareas. Voy a repetir, de hecho, la misma fórmula: díptico y cuento, tríptico y fábula. Me interesa que ustedes escriban mucho porque parte de lo que hacemos en los procesos, en la repetición de ellos, es conocer las cosas reales de la vida, de lo que se vive a diario en el derecho al trabajo, a través de repetición de procesos. Voy a colocar siempre las preguntas detonadoras en YouTube para que ahí ustedes les vayan contestando. Arturo me va llevando la bitácora, por favor. Y quería que ustedes leyeran lo que hoy publiqué en el grupo, por favor, para que hagamos un comentario general y con eso cerremos la clase. ¿Nadie? Bien, Arturo, si me apoya leyendo, por favor, lo que publiqué en el grupo. No lo escuché. Si me apoyan leyendo, por favor, lo que publiqué en el grupo de WhatsApp. ¿Leo todo? Un fragmento, quiero el inicio nada más, los primeros 3 párrafos. Dice, el ocaso de las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje. 103 años de la Junta de Conciliación y Arbitraje. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en su artículo 123, fracción 20, instituyó las juntas de conciliación y arbitraje como órganos públicos para resolver las diferencias o conflictos. El presidente Venustiano Carranza expidió el decreto de ley de las juntas de conciliación y arbitraje para el Distrito Federal, que entró en vigor el 27 de noviembre de 1917, en la que se establecían las bases para la elección y designación de representantes ante las mismas. Asimismo, se creó con carácter provisional la Junta Central de Conciliación y Arbitraje en Distrito Federal y se publicó el 3 de enero de 1918 en el Diario Oficial la correspondiente convocatoria para la elección de los respectivos representantes del capital y del trabajo. En el año de 1919 se constituye la Junta Central, que operó de manera irregular por casi 7 años. ¿Les sigo o hasta ahí? Ahí nada más. 1917, la Junta Central de Conciliación y Arbitraje. El problema que teníamos es que el derecho laboral se estableció en primer lugar con la intención de que cada entidad federativa, cada estado tuviera su propia legislación. Pero los patrones han sido muy mañosos. Los abogados somos muy mañosos en ese tipo de cosas. Ya dan de cuenta que Puebla, el patrón contrataba acá. Se iba a Tlaxcala o a Veracruz, a Morelos, y dejaba colgados a los trabajadores. Por eso vino la reforma. Por eso las juntas centrales se tuvieron que acomodar ya no con leyes locales, sino con una ley federal que nace un 18 de agosto de 1931, en aquellos años.
Bien, quiero cortar aquí, agradecerles. Voy a colocar la pregunta detonadora, la guía se las voy a hacer llegar. Ya les comenté que son 4 actividades. Semana 2 vamos a cubrir, va a ser un cuento con un tríptico, y en la semana 4 va a ser una fábula con un díptico, quizás una mini novela para que le cambie tantito. Son 4 conceptos que voy a cubrir. El examen es autoevaluación en las preguntas de YouTube, y el producto integrador que ya está considerado en la guía que tienen ustedes desde el 21 de agosto. Yo, denme oportunidad y unos días adelante, ya les entrego la guía. Bien, cuídense mucho, no salgan de casa. Dios los cuide, y Arturo sigo atendiendo por WhatsApp. En un momentito nos vemos en hora y fracción. Gracias, buena tarde. Gracias, hasta luego.